Batido místico. Viaja hacia el exterior Y hacia el interior. ¡Hola a todos! Bienvenidos al quinto episodio de Batido Místico, un podcast donde damos nuestras opiniones sobre temas de espiritualidad, esoterismo, psicología y crecimiento personal. Soy Fran. Y yo, Connie. Y juntas te acompañamos en este viaje de conciencia, crecimiento y conexión. Hoy traemos un tema que está muy presente en la energía colectiva. ¿Cuál crees que sea? ¿Algo relacionado con el cambio? Sí, el miedo al cambio. Sí, ese miedo que sentimos cuando la vida nos invita a soltar estructuras antiguas, también las viejas formas de pensar y sobre todo yo creo que es cuando lo nuevo toca a la puerta, que es como que nos da ese miedo a abrir esa puerta nueva Claro. porque el cambio nos confronta, es como que te sacude, te mueve de lugar y muchas veces también nos obliga a soltar lo que ya no tiene sentido, pero que todavía nos da seguridad. O sea, es como que donde estás en esa zona de confort, como que por eso temes a ese como cambio. Claro, porque como que te remece, te saca de tu estructura. Shake, 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 te sacude. Claro, te sacude. Y sobre todo en estos tiempos, porque con todo lo que está pasando a nivel energético, social y digital, yo creo, y bueno, me he dado cuenta mucho que el miedo se ha vuelto como una energía muy presente actualmente. Sí, y bueno, igual yo creo que es una sensación de transición global, porque lo Mm, viejo como que ya se está desmoronando sí, y se y nota, se sí, nota. y lo nuevo aún no termina como de consolidarse, entonces eso genera mucha ansiedad, genera incertidumbre, ese miedo a la resistencia. Claro, es que la gente se Se resiste. resiste, sí. Y lo vemos en muchas partes, por ejemplo, en lo laboral, en la política, en la espiritualidad, en las relaciones también, que las estructuras que teníamos, por así decirlo, en este mundo de antes, Claro. ya no son como coherentes con la realidad que vivimos ahora. Ujú, sí. Pero igual hay generaciones como, especialmente, a ver, yo creo que las personas entre los 40 y los 60 quizás, Sí, que esas personas crecieron bajo sistemas más jerárquicos, como más estructurados. Entonces sienten miedo de perder su lugar ante las nuevas generaciones, por lo que decías tú que pasa claro. en los trabajos, que cuando Ujú. gente, o sea, llega gente nueva a un trabajo y es como que esas generaciones Vienen con más. otras ideas, Claro, obviamente. vienen con ideas nuevas, más frescas, entonces por eso es como que, y así se resisten Sí. estas generaciones como más o menos como en esa edad, están como justo en esa transición. Sí, y quienes estamos entre los 28 y los 38, obviamente, como te decía antes, de que traemos como esa mirada distinta, Ujú, sí, de que es más flexible, más conectada con lo auténtico, con el alma, con lo claro. colectivo, el de aportar algo como a la comunidad. Ujú. Y obviamente eso genera choques entre visiones y entre ideas que estaban establecidas desde antes. Claro, porque como decíamos, la de los 40 60 es como que son más estructuradas y Ujú, tienen esa claro, resistencia porque ven que las generaciones más jóvenes es como que solo fluyen y ellos están claro. acostumbrados como a una estructura. Es que, claro, estaban acostumbrados a seguir de cómo se hacía y cómo se ha hecho siempre, en cierta forma, Claro, en sus vidas, en sus realidades. como a seguir el paso a paso, Claro, pero bueno, ahí más adelante podemos dar algunos ejemplos. sí. Antes de seguir, obviamente, en este tema, los invitamos ahora a hacer una pausa consciente a este espacio que no es solo para escuchar, sino para sentir, respirar y conectar. Sí, sí, sobre todo para conectar, porque yo creo que muchos se sienten identificados también con estos temas, entonces por eso los ponemos aquí sobre la mesa. Así Sí, es que los invito a todos a que hagan este ejercicio con nosotras. Así es que ahí vamos a colocar una musiquita sí. más calma para poder empezar. Bueno, Fran, y todos, cierren los ojos. Ojalá estén en un ambiente tranquilo, apoyen los pies en el suelo y tomen una respiración profunda. Relájense. Inhalen por la nariz y exhalen por la boca. Siente los pies sobre el suelo. Inhala
y exhala. Siente tu cuerpo. Observa si hay tensión en algún músculo, en algún lugar de tu cuerpo, si hay resistencia, si hay algo dentro de ti que teme al cambio. Cuando menciono la palabra cambio, ¿hay algún músculo, algo que tú puedas observar que hay alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo? Inhala, apertura. Y exhala, la rigidez. Inhala, confianza. Y exhala, el miedo. Imagina que una luz dorada entra por tu coronilla, que recorre todo tu cuerpo, que limpia las memorias del pasado. Toda esa rigidez, toda esa resistencia se va. Inhala apertura y exhala rigidez. Con cada exhalación tú sueltas el control, sueltas la necesidad de saber qué es lo que viene. Solo confía. Confía en esa luz dorada que entra por tu coronilla y que recorre todo tu cuerpo, que está limpiando todas las memorias del pasado. Solo confía. Por última vez, inhala y exhala, soltando todo. Porque todo cambio, aunque duela, te está llevando hacia una versión más auténtica de ti. Cuando ya estés listo, lista, puedes abrir los ojos. Y entrégate a todos los cambios y a todas las nuevas oportunidades que la vida, que el universo tiene para ti. Uy. ¿Ayudó? Sí. Qué increíble. ¿Cómo te sentiste? Ahora estoy muy relajada, como siempre. De hecho, habíamos empezado Sí, con mucha con fuerza, mucha como energía. energía, claro, sí. Y siempre con una meditación uno como Sí, que... baja los cambios, por así claro. decirlo. Como que ahora uno ya está más tranquilita, como que me Sí. siento súper relajada, siempre pasa eso. Sí, me Muy- encanta esta sección. Sí. Bueno, me he fijado que siempre partimos con más Sí, muy energía. energía y después Después de baja. estas secciones, como que, claro, estamos Sí. así como flotando, como... Yo me he dado cuenta a la hora de editar los episodios de que, claro, comenzamos Sí, muy así power y sí. todo, y después me escucho hablar o a ti Y y es como como que que... bajamos totalmente Sí, como el nivel de voz y todo, es increíble. sí. Pero bueno, ahora que ya estamos todos mucho más tranquilos con la meditación que acabamos de hacer, Ujú. quiero comenzar contextualizando este tema de miedo al cambio. Y es que astrológicamente estamos viviendo un tiempo muy potente, Sí, porque por lo que recuerdo que me has contado, es que, porque siempre estás hablando de astrología, sí. y bueno, lo que recuerdo es que me contaste que Plutón entró en Acuario, ¿no? Sí, ya hace varios meses llevo hablando sobre Plutón en Acuario, porque Plutón es el planeta de la transformación, es el planeta de la muerte, de la regeneración, y ahora está entrando en Acuario. Bueno, ya hace un tiempo, entonces eso es como un cambio muy potente, porque Acuario representa todo lo colectivo, toda la innovación, lo digital, lo nuevo, porque eh, Plutón eh, tiene relación con el signo de Escorpio, ¿ya? Y también con la carta de tarot, la muerte, mira. Entonces ahí tú ves también como todo... ¿Cómo está todo sí, conectado? porque no es coincidencia, no podría decir que es No, una coincidencia, no, está todo pero conectado, todos estos arquetipos, claro, todos tienen un sentido. claro. En cambio, bueno, Plutón, el signo de Escorpio es del elemento agua, Agua, sí. mientras que Acuario es del elemento aire.
Entonces, por eso Mucho representa todo esto que es movimiento, como ¿no? cuando viene un torbellino, ¿ya? Claro. Y por eso todo esto de la innovación y todo esto que ahora cada vez todo está siendo más digital. Y Plutón representa el poder, los sistemas de control, las estructuras antiguas que se resisten a morir. Entonces, es como que son opuestos, ¿me entiendes? Mm, por eso vemos tantas tensiones entre lo viejo y lo nuevo. O sea, Exacto, que los viejos paradigmas están totalmente cayendo, la sí. política, la economía, la forma en que trabajamos y nos relacionamos, ¿no? Claro, y también lo vemos en lo digital, como te decía, la inteligencia artificial, las redes, la forma en que comunicamos. Por ejemplo, la última vez, si mal no recuerdo, que ocurrieron unos cambios así fue cuando llegó el Internet en los años 90. Ah, oh, Entonces, por eso ahora se vienen muchos cambios y cada vez los cambios van a ser más rápidos. O sea, lo de la inteligencia artificial y todo lo uy, pero es digital. que todo está creciendo muy, muy rápido eso. Sí, y eso te iba a decir que todo va aumentando de forma muy rápida. Entonces, o sea, en 3 meses más, en 6 meses más, ya son cosas que nos vamos a estar, que nunca quizás nos imaginamos antes, todo está Claro. mutando. Entonces, por eso se provoca este miedo, porque nos saca del terreno conocido. Claro, y sobre todo para las generaciones más mayores, que ese cambio es como en cierta forma una amenaza, me Sí, imagino, así eso. como que han construido por los años esa identidad en estructuras sólidas y de repente llega lo nuevo y el mundo les dice deben de reinventarse, sobre Sí, todo con estas tecnologías nuevas. ujú, sí, es como un remesón. Entonces, y para las generaciones jóvenes, especialmente los que han nacido con Urano, con Neptuno o con Plutón, en signos más visionarios como Sagitario o en Acuario, el cambio es natural. Entonces, como que por Claro, eso ellos ven, fluyen, solo fluyen y ven el movimiento como una evolución y no como una amenaza. Es como que es parte de su naturaleza. claro, es parte de ellos mismos, entonces ahí está el punto de fricción, pues, ¿no? Exacto, sí. Cuando una generación quiere mantener el control y Sí. esta otra nueva generación viene a romper esas estructuras y a innovar. Claro, a romper esos paradigmas. Entonces, Plutón en Acuario nos invita a soltar el ego del poder individual, ¿ya? Mm, Y también qué importante es eso, ¿no? muy importante, sí, y a entender de que el nuevo liderazgo es compartido. O sea, por eso es Mm, soltar ese ego de que solamente una persona va a mantener el poder, sino que es compartir ese liderazgo, pero también no significa que entre esas personas, entre ese grupo, por ejemplo, tengan que competir entre ellos mismos, no, sino que es soltar todo eso y entender a trabajar en conjunto. para avanzar juntos. Exacto, que no se Mm, trata de quién manda, sino de quién colabora. O sea, por eso también se vienen muchas colaboraciones en redes claro, y sociales, no, y ya se ve. claro, se ve también todo esto de que se están mostrando más todo digitalmente. Claro, Así claro. es que eso es lo que está pasando. Actualmente con estos cambios y Ajá, que por lo mismo la gente no debería de tener miedo, sino que aceptarlo. sí. Pero, ¿y qué batido tienes para nosotros el día de hoy para ayudar así con este tema del miedo al cambio? Claro, puede servir para liberar el cambio, para ya soltar esa resistencia, ya, Dale, sí, para que este batido lo acompañe en esas transiciones, ya. sí. Mira, espinaca, ¿ya? Una taza de espinaca, media unidad de pepino, es un batido verde, Ujú, así lo veo. sí, una manzana verde, un tallo de apio, medio limón, o sea, el limón tú lo cortas por la mitad de ese limón, un trocito pequeño de jengibre y si no tienes también puede ser en polvo, que también hay, y unas hojitas de menta o también puede ser si no tienen, lo puedes reemplazar por albahaca. Mm, Y el agua de coco o también si no tienes puede ser agua purificada, agua nomás. qué rico Entonces este esto batido. tú lo haces como cuando quieras tener un día de cambio, por ejemplo, que ya quieras hacer una transición, o cuando hay luna nueva, un cierre de ciclo. Mm, Entonces, cuando quieras hacer algún cambio, este batido te puede acompañar también en esa transición porque tú te vas a acordar, en tu inconsciente va a quedar esa información de que este batido te va a ayudar para eso y ya para soltar toda
esta resistencia a lo nuevo, ¿cierto? Sí, y está perfecto para el tema de hoy y me encanta. Bueno, siguiendo con lo del miedo al cambio, quiero aportar de que desde lo psicológico tiene mucho que ver con la sensación de la pérdida de identidad. Si tú has leído mucho sobre eso, Sí, entonces cuando algo cambia, siempre uno se siente que como que pierde parte de lo que eres, en cierta sí, forma. sí. Y también aparece, yo creo, el miedo a no ser suficientes en este nuevo contexto. Claro, pues Porque, a es que ver, por eso, por lo mismo, porque tiene parte de relación con lo de la identidad. claro. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando alguien que lleva 20 años en un trabajo y ve que todo se digitaliza, ya no entiende esas herramientas nuevas, su parte de su ego se siente amenazado porque no sabe ¿Qué hacer? O cómo lidiar con sea, eso. Yo creo que claro, igual es psicológicamente, chocante, claro, hay una frustración de, sí, mucha frustración, pero por lo mismo es como que deben de aceptarlo porque donde existe esa frustración aparece la rigidez, de que es como ujú. yo sé cómo se hacen las cosas, se Ah, hacen sí, así, así y así, sí, o los jóvenes no entienden nada, es claro. como lo típico que se puede llegar a pensar, pero en realidad es un miedo disfrazado de autoridad, de como de querer imponer de nuevo lo antiguo en cierta forma. Claro, que sigan como los pasos que ellos siguieron, quieren que las Claro, nuevas generaciones también lo sigan, pero las nuevas generaciones también sienten frustración claro, sí. porque ellos Es traen que ideas frescas. todo humano siente frustración, o sea, Claro, y la conciencia emocional es diferente, tienen sí, otra forma de mirar la vida y claro. se topan con muros, Con muros, otros muros claro, y también. muros de quienes no quieren soltar. Entonces, para ellos Exacto. también es frustrante. Igual tiene que haber, a mi parecer, un trabajo de En ambos. equipo, Claro, precisamente para hacer la transición en conjunto. justamente en equipo, porque a veces también se confunde que no porque los jóvenes tengan estas ideas frescas, significa que lo saben todo o que tienen que Claro, dejar fluir. Y por eso yo no, creo que no. a las otras generaciones más mayores le choca, porque se Sí, creen, porque también pasa de que los jóvenes creen que lo saben todo y sí, no lo saben todo. sí, no lo Pero saben todo. las antiguas, o sea, las generaciones más mayores también se tienen que adaptar. Entonces ahí ellos también le tienen que enseñar de su experiencia a los jóvenes. Eso mismo te iba a decir sobre la experiencia, porque claro, las generaciones más adultas aportan precisamente eso de la experiencia y las generaciones nuevas aportan la innovación. Exacto. Entonces, por eso mismo, la idea es El hacer las cosas de que diferente forma. claro, la idea es que se trabaje en conjunto en estos cambios que se vienen a nivel mundial para que precisamente se crezca en conjunto, o sea, que nadie se quede atrás. Y pasa mucho en las redes sociales ahora último, que muchos dicen así como que ahora se hacen tan rápido virales algunos de las generaciones, no sé, 20 años, que se hacen súper rápido así como conocidos, que tienen más seguidores y todo, y gente, no sé, que está como en los 40 y lleva, no sé, años intentando Sí, como tener más seguidores o tener más público, tener más claro, clientes, y es sí. como que sienten que todo les ha costado tanto y estas personas con un clic es como que, ay, ya tienen un montón de gente que los sigue. Claro, y es porque entienden cómo se está moviendo todo esto nuevo que está llegando. Pero lo interesante es que el cambio, en cierta forma, igual nos iguala a todos, Ujú, sí, porque tanto los mayores como los jóvenes tenemos sí, que tenemos aprender todos. a moverse desde la flexibilidad, Claro, de mantener, no ser tan rígidos. sí, y mantener justamente ese equilibrio, porque el miedo al cambio también está muy relacionado con el apego. Entonces nos Exactamente, apegamos a todo lo que conocemos porque eso nos da seguridad, que es lo que hablábamos claro, de la zona de confort. sí, exactamente, ¿Tú te sí. acuerdas de que una vez estábamos esperando un bus en un paradero y había una señora que no tenía más de 45 años? Sí, sí me acuerdo Y de tenía ella. un celular que no era, o sea, no era de última generación, pero tampoco era de estos arcaicos, sino era touch, era smart y toda la cosa, pero que no sabía cómo utilizarlo. Sí, sí me acuerdo y yo me impacté mucho cuando nos contó eso, Sí, porque
justo pasó algo de un tema de que de una aplicación para ver el tema de la llegada del bus, Sí, creo, sí, sí. y que no sabía cómo No, descargarla, de dónde había que nada. descargarla, y como que no tenía idea de nada, y yo dije, wow, o sea, como qué Sí. Y no increíble. tenía más de 45 años, entonces a mí Sí, por es que por eso, eso me impactó a mí mucho igual más. me impactó porque decía que ni siquiera sabía cómo colocarle internet, porque ella sabía que cuando llegaba a su casa se le conectaba el wifi, pero ella Claro, no sabía cómo activarlo, por ejemplo, o desactivarlo, que solamente sabía hacer llamadas. claro, cuando llegas a otra parte que quieres conectar, como por ejemplo Claro, si estás de visita o algo, no, sí, no tenía idea de nada de ese tipo de sí, cosas. Pero a mí más lo que me impactó de que ya se entiende que ciertas personas no son muy fan de la ajá, tecnología, pero yo digo, ya, pero tenía menos de 45 años, o sea, sí, ya ella en cierta forma igual creció con la tecnología, o sea, sí, no desde su niñez, claro, pero ya cuando era más adolescente o, ¿cachai? Como algo más consciente de la tecnología, o sea, vivió ese cambio ajá, de lo antiguo a lo sí, nuevo y me impactó eso de que igual no supiera, ajá, sí. porque te creo de personas aún más mayores, de los 60, 60, 70, 80, 80, sí, obvio, pero ella era, 80 años, no de los años 80. sí, Claro, sí, sí, que no sé si, no aclaro sé si se eso, pudo sí. haber malentendido. Pero me impactó mucho por eso, porque dije, wow, pero ella ha tenido como ese acceso más desde joven a la Sí, tecnología, ¿por qué no lo sabe? Como que sí, no lo fue, entendía. sí, yo tampoco, por eso lo encontré súper, sí, chocante de que no supiera, pero era justamente porque ella se resistía al cambio y Exactamente. tampoco Es quiero como, decir ella que no quería, ella no era quería, como, sí, porque tampoco quiero decir que todas las personas que no tienen más de 45 sea ese el caso, ¿no? Porque sí, obviamente no no, sabemos, pero estamos no, este es dándole, solo un claro, ejemplo. el ejemplo de que justamente, porque yo conozco personas que tienen 45, 46, no sé, 43 y nada que ver, o sea, Sí, saben usar el teléfono súper bien. Pero me impactó justamente esta persona porque no, y bueno, ella tenía mucha resistencia al cambio porque ahí después sí, hablando con ella, mientras estábamos esperando, ella decía que era monitora en un en el colegio colegio, sí, sí. y que decía que estaba preocupada porque ahora ella veía que todo estaba todo tan digital, tan con tanta tecnología y que ella tenía miedo de perder su trabajo. Claro, y como no se actualizaba, obviamente que tiene ese miedo, o sea, cualquiera, quien Sí, no se actualiza a las nuevas herramientas a nivel laboral, cualquiera puede tener ese miedo. Por lo mismo es que ella misma se autosaboteaba en cierta sí, forma, a mi parecer, porque como ella ella se resistía al no cambio, sabía qué hacer y no, vivía con esa preocupación y sí, tampoco pero es bueno vivir así. no, obviamente que no, porque te afecta a nivel Emocional, emocional, sí. pero como ella se resistía al cambio, ella tampoco hacía algo para que Claro, cambiara esa no tenía una situación iniciativa, ella simplemente se quedaba como, estancada, o sí, o sea, sea, lo que nos dio a entender era que tampoco pensaba en hacer algún curso o sí, algo, sino sí, que es como mi trabajo es ser monitora y ya está. y ya está, o sea, tampoco se abría a aprender algo Cosas nuevo. nuevas, sí, Entonces eso exactamente, también fue raro y ahí sí. noté esa resistencia y ese justamente ese miedo al cambio. Y a las cosas nuevas, sí. Y me dio como, no sé, como Pero ternura, igual como compasión, no compasión, sé sí, si fue raro el sí, fue sentimiento. raro. Sí, sí me acuerdo de ella y yo dije, uy, qué pena igual porque si sigue pensando de esa forma, obviamente va a seguir quedándose atrás porque si tú no te actualizas o no abrazas en cierta forma el cambio, no vas a poder avanzar junto con el resto. Y cada vez se va a sentir más frustrada. Exactamente. Y eso me recuerda a otros casos que hemos visto actualmente, que lo hemos conversado, el ¿Cuál? tema de la televisión y versus los TikTokers y Ah, sí, sí, los generadores de contenido en redes sí. sociales. Lo hemos visto mucho en la televisión. Bueno, uno dice Sí, la tele, sí, porque sí es verdad que ya me había empezado, bueno, y con la publicidad en realidad pasa lo lo mismo, mismo, sí. que también, a ver, voy a dar un caso de cuando yo estaba estudiando publicidad.
que me pasaba también un poco eso. Ujú. No me voy a alargar mucho, pero simplemente era de que yo tenía un profe que era más joven y otro que era más adulto. ¿Ya? En esa época, el más adulto tenía como, ponte tú, como 55 y el más joven de haber tenido como 38, ¿ya? Ya. Y pasaba de que, por ejemplo, para el profesor que era como más de más edad, le teníamos que hacer campañas como más tradicionales Ah, como para que a él le gustara. para que a él le gustara. Y nosotros le decíamos, pero ¿cómo si esto ya no se ocupa? Esto ya no Ya, se, ya no va. ya no va tan Está, así, porque el otro claro. profe también decía, no, es chiquillo, o sea, esto ya se ha Ya está out. actualizado, ahora estamos utilizando, no sé, otro tipo de publicidad, otro tipo de campaña. Y claro, él pedía cosas más creativas, cosas más innovadoras. Claro. Que Y a, llamaran más la sí, y atención a y mí justo todo. me gustaba mucho eso. Sí, eh, porque potencia totalmente tu creatividad. Claro, pero en cambio en el otro era como que si presentábamos cosas así, a él no le gustaba y nos ponía mala nota. Entonces eso Ah, igual yo lo encontraba como súper malo porque él se resistía a esos cambios y claro, teníamos que hacer cosas como para que a él le gustaran. claro, sí, eso es como muy poco objetivo igual en cierta forma. Sí, y él, Y el de no, el de estar como out, igual de las tendencias, claro, y no se adecuaba como a la malla claro. de la carrera. Entonces por eso ahí también había una persona que ya se estaba resistiendo al Mm, cambio publicitario, por ejemplo, claro, de que sí, ya estaban cambiando las cosas. Y en la tele pasa lo mismo, sí, pasa lo porque mismo. también Lo hemos veo, visto en los últimos, sí, en este último año sobre todo, se ha visto mucho. o sea, una Patti Maldonado, acá estoy hablando de televisión chilena por si acaso, pero una Patti Maldonado, no sé, una Raquel Argandoña, ponte tú que ya son personas Out. que ya es como que ya siento que no tienen que darle espacio a las nuevas generaciones. Sí, Por ejemplo, una tal Camila Andrade, ¿quién más? Matías Vega, que son gente que sí. están como en los 35 años, algo así que, No, ya de cerca a los 40 igual, pero ya pero tienen como esa versatilidad y esa innovación de una comunicación distinta igual, como claro, ya adecuada a los tiempos y que son estamos personas que viviendo. también empezaron como a sus 16 años en la televisión y ya son personas que tienen experiencia, entonces como que ya están en una posición de que podrían ser conductores de un programa juvenil o cosas así. Claro, sí, Pero esta otra gente de más edad no le abre los caminos, digamos, en claro, ese sentido, y como que los critican mucho y es como que están muy resistentes a que entren personas nuevas, a que entren sí, personas pero más no es jóvenes. solo la gente que ya de esa edad, sino también de los ejecutivos, de quienes hacen la elección de las personas que están También, en pantalla. Yo sí, creo que por ahí va más la cosa, de que también quizás son muy estructurados, sí, muy ejecutivos, ven desde todo, desde el mm, muy negocio, muy serio todo, pero claro. claro, no, creo que está la falla en que no ven los cambios que ya se viven actualmente en la vida diaria de todas las Y a personas. O muchos sea, ejecutivos les pasa de que no les quieren designar todavía los cargos a los hijos, como que hereden, digamos, la gerencia o la dirección o a de nueva algo, gente. porque piensan que lo van a hacer mal, Claro, porque tienen estas ideas como más locas o piensan que no claro, va a sí. funcionar y no se están dando cuenta de que la tele también ya está Y cambiando. está cambiando y porque se está quedando atrás, o Y sea, si bueno, no se sí, actualiza es lo mismo, por eso es que los TikTokers y todos los creadores de contenido surgen y la tele está quedando atrás. claro. Bueno, igual ahora este tal, el Julio César, Sí, él igual se atrevió y que bueno, porque o la Pamela Díaz también, ella también también hace un tiempo ya se dio cuenta que se venía todo esto de lo lo digital digital, y sí. empezó a trabajar con gente más joven. El Julio César Por lo ahora mismo, incorporó el Danilo y este chico TikToker. Y súper bien porque también son ideas más frescas, son ideas más innovadoras y ellos también están aprendiendo de las generaciones más de antiguas. la experiencia de la Claro, de la generación. experiencia. Sí, y también están haciendo ese match, precisamente que al que hablábamos antes, de que ambos tienen que aprender mutuamente de la Del otra, otro del otro y y potenciarse. potenciarse, porque eso es lo que está ahora, bueno, tú lo mencionaste, que el Julio César está haciendo como precisamente ese match entre como
la televisión tradicional con lo nuevo que es lo digital. Entonces, Sí. ahí como se está haciendo ese match, se está atrayendo nuevamente a la generación más nueva, o sea, más juvenil, para que también vea los programas de la televisión, pero a través de lo digital, y así, como Claro. que donde se hace ese match, se está logrando bien, bien todo eso. Por ejemplo, en el verano, el Viñuela hizo el programa El Fenómeno y Sí. también era todo como más digital y como que vendieron un programa que iba a ser como más digital y más juvenil, Sí, adecuado a los tiempos de ahora, pero no. pero justamente como él tiene esa mentalidad más retro, Sí. o sea, ese programa lo debería haber animado una Fallon, un Matías Vega. O estar él, pero con alguien Claro, más él joven. con un co-conductor que fuera más joven. Claro, y que aportara, porque al final a ese programa no le fue bien porque siguió la misma estructura Tradicional de la televisión. de la televisión y de cómo antes también era el programa. Claro, entonces no lo adecuaron y por eso yo creo que no le fue muy bien, porque ahora, o sea, deberían hacer eso, un mix, Un mix, sí. porque si bien la idea de Mecano, todos se echan de menos como Mecano y esos programas Esos de grandes baile, tiempos. pero es que ahora también están las redes sociales y Claro, como todo lo que es ahora, en el momento, en en el el momento, presente, lo sí. auténtico, lo No, pero espontáneo. y lo creativo, Y también lo creativo, entonces, por ejemplo, no vi que en ese programa, yo me imaginaba, como lo mostraron de esa forma, que no sé, que iban a tener una sección donde mostraran los comentarios de la gente, donde los leyeran o donde la gente es también que interactuara. hacían eso, pero solo en la visualización del programa a nivel digital, que creo que ahí estaba la pita, y claro, Ah, ahí ya claro, tenía ese contacto como con la gente que lo veía a través de lo digital, pero pero sí, yo me sí, imaginaba lo mismo que tú, de que la misma gente que está dentro del dentro, programa, que sí. sepa lo que está diciendo la gente a nivel digital Claro, también, que por hubiera ejemplo. esa interacción Sí, entre lo digital que y la tele abierta. como algo más directo. Claro, o que no sé, tuvieran ahí una pantalla touch y que no sé, empezaran a interactuar, que hubieran otro tipo de interacciones Sí, y no funcionó, no funcionó. no Sí, pero funciona. ahí ves que por lo mismo, bueno, en los últimos años se vio eso, de que la televisión le ha ido muy mal por eso, porque donde tiene esa resistencia al cambio digital. Ujú. Pero esperemos que eso cambie. Y los jóvenes también, a mi parecer, tienen que cambiar un poco esa estructura de no quedar mal con nadie, Sí, porque también. también están muy pendientes de eso. En Es que lo cambio, que pasa es que a mi parecer de que por eso, de por qué no quieren quedar mal con nadie, es por obviamente por los seguidores y toda la gente sí, que los es sigue que y ahora todos todo. son los seguidores, como que Sí, la vida gira en torno es que a los me gusta y a los seguidores y eso tampoco está bien. te están No, evaluando en base a cuántos seguidores tú tienes, sí, eso claro, está te pésimo. clasifican. Pero lo que pasa con este tipo de gente que se dedica a estos TikTokers, creadores de contenido, de que no tienen una opinión, por así decirlo, tajante o una opinión personal a nivel público, Claro, porque solo siguen las tendencias sí, a nivel digital. Entonces, si las tendencias es que algo está mal, entonces ellos también lo consideran que está mal. Es como que no tienen un discernimiento propio, sino que siguen la opinión a lo que nivel he aceptado, general, sí, lo que es aceptado públicamente claro. a nivel de las tendencias. Entonces, como Mm, que eso es lo que pasa también sí con las nuevas generaciones de que en un dicho chileno, como no se moja en el potito, es claro. como que no tienen una opinión tajante Públicamente. públicamente respecto a ciertas cosas. Claro, entonces antes también lo mismo, los realities también eran mucho más espontáneos porque la gente no estaba pensando en el qué dirán, sino que por eso salieron todos estos personajes que en verdad no son personajes. Sí, no, Ahora se les llama personajes, pero un Álvaro Valero, un Arturo Lonto, no sé, son personas que eran así y por eso los clasificaron después como personaje hoy en día. claro, Pero ahora, claro, porque los arquetipizaron. claro, pero ahora no, ahora como que, ay, es que mis seguidores pueden pensar mal de mí, entonces mejor no voy a Sí, hacer me esto. van a funar. Entonces los realities de Sí, ahora está pasando mucho eso y la gente extraña, entonces por eso tiene que haber ese equilibrio entre entre lo lo antiguo antiguo y y lo lo nuevo. nuevo. Sí, precisamente. Sí.
Entonces tenemos que entender también que la vida es un movimiento, que tenemos que aprender a vivir con menos miedo y con más entrega. Sí, totalmente, porque si lo vemos desde, a ver, desde como un nivel más espiritual, el cambio es como una manifestación de esa energía femenina universal. Es como que es De la polaridad cíclico, femenina, sí, de claro. la polaridad femenina. Siempre hablamos de eso, a Sí. nivel de polaridades. Que es cíclico, que es fluido, que muta. Claro, porque mientras que la resistencia permanece a la energía masculina, a esta polaridad masculina desequilibrada, que es el control, la estructura, la seguridad, Sí, la entonces, energía masculina en desequilibrio. claro, entonces el equilibrio está en permitir que ambas energías dialoguen, que por eso tiene que haber ese Claro, equilibrio, ese match. una estructura con fluidez, el pasado con el presente. Sí, y ahí es donde precisamente hablábamos antes de que entra la colaboración entre las generaciones, donde los mayores tienen esa experiencia y esa Sí, sabiduría que han ganado a través del tiempo y los jóvenes traen esa innovación y esa visión de lo que puede ser el futuro. claro, entonces si ambas generaciones se unieran desde el amor, sin miedo a perder el control, podríamos en realidad construir un nuevo paradigma más consciente. Ay, sí, pero para eso igual hay que, hay que sanar el miedo al cambio, que porque, Sí, sí. porque no solo está en las generaciones mayores, también en muchas veces nosotros también los jóvenes que nos resistimos igual a cosas nuevas en algunos aspectos de nuestra vida. Claro, incluso en lo cotidiano, como cambiar de casa, de relación, del estilo de vida. Entonces, todo cambio es como una mini muerte del ego, y por eso también los jóvenes a veces se frustran, porque Sí, si bien ellos fluyen, pero también tienen una idea de que las cosas ya no son así, y tampoco quieren a algunos recibir como esas experiencias de la gente que es más adulta. Entonces, por eso exactamente. tiene que ser ese equilibrio. Sí, como decía Jung, A lo que ver. resistes persiste, lo que aceptas se ¡Ay, qué transforma. buena frase! Sí, muy sabia. Claro, me encanta Young, porque más que luchar contra el cambio, la invitación es a observarlo con curiosidad, como a Sí, preguntarnos qué parte de mí qué parte de mí se está resistiendo, qué miedo se activa cuando algo cambia. claro, esa mirada consciente es como el primer paso de la transformación. O sea que el miedo nunca se va a eliminar, No, no, no. no, al contrario, siempre va a estar. O Sí, sea, una gotita que sea, siempre va a haber sí, un poquito de siempre, miedo. siempre va a existir el miedo, pero lo importante, y que ese es como el mensaje que queremos entregar el día de hoy con este capítulo, es que se abrace el miedo para aceptar también el cambio. Es como Que lo aceptes. que sí, que lo aceptes y decir, ya está. Es como, Suéltalo. suéltalo, sí, es soltar ese miedo al cambio y abrázalo. Oye, ¿y te parece si sacamos unas cartas ya como para pedir un consejo de cómo afrontar el cambio de mejor forma? Sí, me ¿Sí? parece, sí. A ver, ¿qué nos dice el oráculo y las cartitas? Sí, mira, a ver, podríamos ver con qué energía debo afrontar los cambios para que me afecten de forma positiva en la vida. Ya. Vamos a revolver entonces las cartas para ver para todos los que nos están escuchando. Para todos los que nos están escuchando, con qué energía deben afrontar los cambios para que le afecten de forma positiva en la vida. Oh, me salieron dos más. A ver qué dice. Mira, me salió el ermitaño, el sol, la justicia y la templanza. Entonces tenemos que afrontar estos cambios con una energía desde tu sabiduría interior, desde como con una templanza, con una tranquilidad y también con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha ilusión
pero a la vez también lo que decías tú como de la aceptación, como el saber mantener ese equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Entonces por eso es como con este equilibrio y con esta sabiduría, enfrentar el cambio desde esta energía como desde las experiencias que has tenido, pero también con la ilusión de las cosas nuevas que tú quieres aprender. Entonces, claro. porque toda transformación es bienvenida. Con el espíritu de la mariposa que también nos salió, sí. nos salió el espíritu de la mariposa, el espíritu del venado y el espíritu del escarabajo. Entonces, con todos estos cambios que al final vienen a sacudirte, pero no los tienes que tomar de una forma como negativa. Es como que lo tienen que mirar desde el amor, de que por algo es, ¿no? Y desde el aprendizaje, o sea, de que todos estos cambios van a ser positivos y van a ser nuevas oportunidades en tu vida que son lecciones de vida. Entonces, así es como funciona esa magia, digamos, de todo el cambio. Claro, es que igual los cambios son para evolucionar. Sí, para evolucionar, entonces por eso hay que aceptar estos cambios con humildad, con templanza, con serenidad y no tener miedo, no entrar como en la desesperación. Entonces cada vez que tú tengas que afrontar un cambio, tienes que mantenerte cauto, tienes que mantenerte tranquilo, como tratar para poder pensar claramente, sino Claro. que tómate un respiro como para poder tú aclarar tu mente y para poder estar como más preparada. Y eso te va a ayudar y te va a dar como unas ideas más claras también en tu camino. Es como que una ampolletita por ahí se te va a iluminar y tú de a poquito vas a empezar a fluir. ¡Qué lindo! Sí, me gustó mucho el mensaje porque precisamente eso es lo que se debe hacer frente al cambio, aceptarlo. Sí. Y no tener miedo. Y no tener miedo. Y aceptarte que todo es un aprendizaje en esta vida. Sí. Entonces tomarlo con positividad y con amor. Claro. Con amor de que todo es por un mejor para ti. Por un bien. Porque no hay mal que por bien no venga, como dicen por ahí. Así es que espero que este mensaje le haya llegado a todos como una guía. Ahí ustedes lo pueden interpretar de acuerdo a su contexto. Y eso, no sé, recuerden de que ya todo lo que se mueve lo hace para abrir un espacio como para algo más alineado con tu alma, que nada se pierde, sino que se transforma. Sí, me encantó el mensaje, esperemos que les sirva y que les ayude mucho en estos próximos cambios que se vienen a nivel mundial. Sí, ahora se vienen muchos cambios, sí, a nivel mundial. Así que cambios rápidos. Hagan caso al mensaje que les entregaron hoy día las cartas. Mantengan ese equilibrio, sí. Sí, mantengan el equilibrio y bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Y para concluir, quería invitarlos a mirar precisamente el cambio no como un enemigo, al contrario, sino como un maestro. Exactamente. Como un aprendizaje, que era lo que justamente lo que sí, lo que decían las cartas, como un aprendizaje. Tómalo como una lección de vida. Sí. Así es que, bueno, recuerden de que nada se pierde, sino que solo se transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje y si este episodio resonó contigo, por favor compártalo con alguien que quizás esté atravesando un proceso de transformación y de muchos cambios. Y sobre todo confíen, porque aunque el cambio asuste, siempre te lleva hacia tu evolución. Sí. Recuerda que puedes seguir escuchándonos en YouTube y Spotify y ver más contenido en nuestro Instagram como Batido Místico y en TikTok como batido.místico. Y recuerden que lo nuevo no viene a reemplazarte, sino que viene a evolucionarte. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao!